En esta charla de hoy vamos a conversar un poquito de las habilidades que algunos las pueden tener en forma innata, pero también se pueden entrenar y se pueden aprender y se pueden practicar y obviamente utilizarlas, ¿no?, en nuestra actividad laboral y en la vida de cada uno también. Como es saber escuchar y saber preguntar, en específico para nosotros en Haití. Y la clase que viene, la semana que viene, si Dios quiere, veremos temas de habilidades de trabajo en equipo, y en especial, alguno por ahí escuchó, y si no lo vamos a ver juntos, Scrum. Cómo se utiliza Scrum, una aproximación de Scrum en los trabajos de IT. La idea es que esto es muy importante, ¿sí?, ya sea para trabajar en equipo y para que seamos valiosos dentro de la industria. Sí, bueno, empezamos. En nuestra agenda de hoy vamos a hablar de la diferencia entre oír y escuchar, la escucha activa, saber preguntar, es fundamental saber preguntar, y llegar a una conclusión todos juntos. Pero para eso, vamos a hacer una pregunta ahora, ¿sí?, sin haber conversado prácticamente de nada. El QR de la izquierda, las preguntas son: ¿has notado que algunas personas levantan el tono de voz para lograr que los demás los escuchen mejor? ¿Hay diferencia entre oír y escuchar para ustedes? ¿Estamos hablando de la misma palabra? ¿Son sinónimos o no? ¿Sí? Y el QR de la derecha es: ¿qué es más importante? ¿Saber escuchar o saber preguntar? Este es como un dilema del huevo de la gallina que vamos a tratar de desentrañar hoy entre nosotros. Y la última pregunta es: ¿por qué decimos que es tan importante en nuestra profesión y en nuestras vidas saber escuchar y saber preguntar? Bien, a ver, ¿qué contestaron? Creo que saber escuchar... A ver. Bueno, ¿has notado que algunas personas levantan el tono de voz? Sí, un montón. ¿Hay diferencias entre oír y escuchar? Completamente de acuerdo. Ahora vamos a hablar de esas diferencias. La tercera pregunta: ¿qué es más importante, si saber escuchar o preguntar? A ver, hay opiniones variadas. Creo que saber escuchar es importante. Bueno, hay muchas opiniones. Ahora las vamos a desarrollar. Saber escuchar me parece un poco más importante, ya que si escuchamos bien podremos saber qué, bueno, está bueno. Para fortalecer, bueno, ahí hay muchas, las vamos a ir viendo juntos. Así que buenísimo. Listo, ¿no? José. Tenemos la otra también, o sea, acá Dale. nos están dando algunas razones, y esta que también está buena, que es interesante, Bien. ¿no? A ver, saber escuchar es fundamental porque entendemos mejor el requerimiento. Bueno, hay alguien que está recontra enfocado en el tema, pero vamos a ver todos juntos lo que es el requerimiento, por si acaso, ¿sí? Si alguna palabra que mencionamos alguno no la conoce, por favor, freno de mano y la vemos, ¿sí? No puede haber cosas que no entendamos. Bien, nos permite nutrir el conocimiento y entender diferentes perspectivas del mismo asunto. Está bueno. Para entender lo que nos piden, muy bien. Es importante establecer una buena comunicación entre las personas para realizar el trabajo. Bueno, buenísimo. Vamos a ir viéndolas todos juntos ahora, entonces. Bueno, comparto yo de nuevo, pero estamos Alejandro, muy una bien consultita. enfocados. Sí, te escucho. ¿A qué se refería con requerimientos? Bien, ahí vamos a hablarlo en la charla de hoy, no te preocupes. Pero, a ver, no te voy a dejar en espera. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Así es. Bien. Cuando hablamos de requerimientos, sencillo y contestarte rápido. Requerimiento es lo que te pide el cliente. Son las necesidades que tiene el cliente. ¿Sí? Esos son los requerimientos. Alguno me podrá decir: bueno, pero yo por ahí soy empleado. No tengo clientes. Ya Sepan está algo. cerrado ahí. Sí. Me había olvidado. ¿Recién hay? ¿Que las dos? Bien. Sepan algo. No, sí, de 8 a 12 y de 4. Luca, mutea. Ahí muteé, perdón. Lucas, te muteé, perdón. Si querés hablar, desmuteate y preguntá lo que necesites. Lo que decía.
me fui de tema, perdón. Requerimientos. Gracias. Los requerimientos del cliente son las necesidades, lo que nos pide. Ahora, como decía antes, por ahí no tenemos cliente, tenemos jefe. Bueno, sepan algo, uno es su propia empresa. Esto grábenselo para su futura o actual vida profesional, ¿sí? Uno es su propia empresa. Y tenemos que contentar a nuestro cliente. Y nuestro cliente puede ser nuestro jefe. Puede ser nuestro cliente si somos emprendedores directamente, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que atender necesidades del otro. Porque nosotros programamos para otra persona que nos necesita y que necesita algo nuestro, ¿sí? Entonces, los requerimientos son las necesidades del cliente. Y justamente la charla de hoy va con eso, ¿no? Saber indagar, saber escuchar, saber preguntar acerca de las necesidades de nuestro cliente, de la persona que tenemos enfrente. ¿Para qué? Para que lo que hagamos se ajuste a lo que él quiere o que ella quiera, y no a lo que nosotros queremos. Pero bueno, avancemos con la presentación, que lo que va a hacer es justamente indagar sobre estos temas. Cuando cuando oímos lluvia, ¿en qué es lo que realmente estamos escuchando? Por ejemplo, hoy se suspendió el partido. Oímos lluvia y lo que hacemos es escuchar, pucha, me quedé sin partido. Oímos nuestra canción favorita y lo que estamos escuchando, ¿sí?, es la emoción que nos provoca el oír nuestra canción favorita. Con lo que estamos diciendo con esto es que, por ejemplo, algo más propio nuestro. El líder técnico nos dice justamente la palabra que veníamos conversando. Los requerimientos del usuario no están claros. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué hago? Tengo que seguir preguntando hasta que todos los requerimientos estén claros. Tengo que verlo con el equipo, así estamos todos en tema. Esto es lo que escucho de algo que oigo. ¿Sí? Bueno, y después sigue el diálogo de, bueno, voy a responderle a mi interlocutor de que vamos a seguir indagando hasta que los requerimientos estén bien definidos y ahí podemos empezar a programar, no antes. Los grises no se programan, porque cada uno tiene su gris. Gris más clarito, gris más oscuro. ¿Sí? Entonces los grises es muy complejo de programar. A no ser que estemos trabajando en gráfica y tengamos una tableta Pantone y nos dicen quiero un gris del 12%. A ver, eso sí, pero el más grisecito, menos grisecito, no lo podemos programar. Lo que estamos diciendo es que nuestra entrada es lo que oímos, lo que nos dicen. A lo que oímos se va a sumar nuestra interpretación. Lo que sabemos, el contexto, que algunos de ustedes respondieron por chat eso también. ¿Sí? ¿Cómo nos levantamos cada día? ¿No? Porque también está nosotros como personas, si nos levantamos bien, nos levantamos más o menos, y eso va a ser en cómo escuchemos. ¿Sí? Algún día escuchamos en forma más motivadora, algunos días vamos a estar un poquito más bajón, y todo eso va a ser nuestra escucha. Lo que oímos, más lo que somos, lo que conocemos, y cómo estamos en ese momento. ¿Sí? También influye, si estamos en presencial o con camarita, el torso nada más, ¿sí? El lenguaje corporal, la comunicación no verbal. A veces uno habla con la cara, con los gestos, con las manos, con el cuerpo. ¿Sí? Todo eso forma parte de la escucha. Entonces, resumiendo, el oír más su interpretación propia, nuestra, humana, es la escucha. ¿Sí? Y esa escucha nos va a permitir tener confianza, lograr mejor relación, comunicación, respeto, internet, sinergia, con nuestros compañeros de equipo, con nuestros superiores o con nuestros clientes. Bien,
estuvimos hablando hasta ahora de oír, de escuchar, y también sumamos algo que después vamos a seguir hablando en toda nuestra charla de hoy, de los requerimientos, ¿no? Pero, ¿qué es escuchar activamente? Una vez, a mí, porque todos fuimos, somos y seremos estudiantes en Haití, no es algo que se termina, toda su vida vamos a seguir estudiando e incorporando conocimiento, ¿sí? Me dijeron, pero vale, vos tenés que escuchar al cliente, ¿no? Y entonces, cuando escuché eso, lo primero que dije cuando me enfrenté a mi jefe, en ese caso, era morderme la lengua. ¿Por qué? Porque un profe, que en el tiempo uno se olvida el nombre de profe, pero te quedan sus enseñanzas, te dijo, Ale, tenés que escucharlo. Entonces el cliente hablaba y yo me mordía la lengua y lo dejaba hablar. Ahora, ¿estaba escuchando? ¿O estaba más preocupado en morderme la lengua hasta que la otra persona deje de emitir sonido? Entonces, no estaba escuchando, definitivamente no estaba escuchando. Entonces, bueno, vino la versión de Ale 2.0. La versión de Ale 2.0 es, bueno, no me muerdo la lengua. Estoy concentrado, me queda feo. Estoy concentrado ¿en qué? En que la otra persona termine de hablar para yo ahí lucirme y decir todo lo que quería decir. Entonces, ¿estoy escuchando? No, estoy concentrado en que la persona que tengo delante deje de mover los labios y emitiendo sonido. Y ahí vino la versión Ale 3.0, que digamos que es un poquito más perfeccionada, que es no, a ver, ¿yo voy a programar para mí o voy a programar para las necesidades de la persona que tengo enfrente? Voy a programar para la persona que tengo enfrente. Entonces, lo que hago es mentira, nadie se puede poner en la piel del otro, en los zapatos del otro, porque cada uno es uno, ¿sí? Pero lo que hago es un ejercicio difícil, pero todos lo podemos lograr, mente en blanco, y tratar de entender lo que el otro me quiere decir, de escuchar lo que el otro quiere decir, y no lo que yo espero escuchar. Me olvido de conocimientos propios, me olvido de preconceptos, ¿sí? Y me enfoco en escucharlo activamente. A esa persona, a ese humano que tengo delante, ¿qué me quiere decir? Obviamente va a haber información que sirve e información que no. Pero lo primero que tenemos que hacer es mente en blanco y escucharlo realmente, olvidándome de todo lo demás, del contexto y de mis opiniones previas. Había un personaje, Churchill, que dijo una frase, más allá de su lineamiento político e ideológico que no nos interesa en absoluto, ¿sí? Pero sí la frase. La frase es muy interesante. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Está buenísimo, es fácil hablar más fuerte por sobre los demás, para que los demás nos escuchen. Pero es más difícil sentarse y tener la humildad de guardarse su opinión y escuchar realmente lo que el otro nos quiere decir. Entonces, hablando de la escucha activa y pasito a pasito reforzando lo que vamos conversando. La escucha activa está formada de lenguaje verbal y de comunicación no verbal, lenguaje no verbal, ¿sí? Verbal, obviamente, es lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, qué tono empleamos. Y ojo, hablo de tono, no hablo de volumen, ¿sí? Uno no tiene más razón porque hable más fuerte, ¿sí? Y por el otro lado, la comunicación no verbal, como ya se los adelanté, nuestro cuerpo habla y tenemos que saber escucharlo. No es lo mismo si estamos delante de un cliente y el cliente nos habla tapándose la boca. Algo no nos quiere decir. O nos habla estirado, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que estamos todos juntos. Algún día lo estaremos, pero estamos así y el cliente estira las piernas también, ¿no? Como que está casi durmiendo una siesta. Bueno, el cliente está cansado y está esperando a terminar rápido esa reunión. Entonces, nada bueno vamos a sacar en esa charla. Ahora, fíjense, reuniones de amigos, ¿no? Un cumple.
están por ahí en una ronda y fíjense, es muy curioso y se van a reír si recuerdan esto, que si la persona que está hablando está con las manos en los bolsillos, van a ver que los que más prestan atención inconscientemente están con las manos en los bolsillos. O uno está cruzado de brazos, y el que habla está cruzado de brazos, y los demás se cruzan de brazos. Eso significa que se logra mayor vínculo y uno inconscientemente se conecta más con el que está hablando. Eso es comunicación no verbal, ¿sí? No hace falta que a nuestros clientes los miremos a los ojos, porque por ahí se van a sentir un poco cohibidos. Pero está bueno que los miremos a la cara en su conjunto, que le demostremos atención. Eso va a lograr una mejor comunicación con nuestro cliente, una mejor comunicación verbal, ¿sí? Por ahí a los ojos uno se siente cohibido, pero a la cara siente que, bueno, está demostrando que el otro me escucha, que me respeta, que me presta atención. Imaginen que el cliente habla y yo estoy mirando una virome, y juego con la virome, ¿no? O miro para un lado, para el otro. El cliente, consciente o inconscientemente, va a pensar, ¿y qué pasa acá? ¿Está conmigo o en dónde está? ¿Sí? Bien, entonces, para una buena comunicación necesitamos saber decir y saber escuchar. Las dos cosas. Esto no es el huevo y la gallina. Esto es el yin y el yang. Necesitamos de las dos. Siempre. Piensen, ¿no? Cosas que nos pueden pasar. Equipo, tenemos que hacer una reunión para relevar las necesidades del cliente. Hay ciertas cosas que no están claras. Y por ahí, los analistas, está pensando, uy, se cortó el pelo. Está en otra, no está escuchándolo. O cualquiera, si ya estamos codeando, ¿qué me quieren cambiar? Entonces, ¿qué estamos codificando? ¿Qué estamos programando si tenemos un conjunto de grises? Y no sabemos cuál es el gris de nuestro jefe o de nuestro cliente. Porque si no es el mismo gris, no le va a servir. Entonces, ¿para quién programamos? Si no es para el que tenemos frente a nosotros. Bueno, les comparto ahora una imagen que es algo habitual, ¿sí? Y que nos va a demostrar cuando falta y cuando no falta información. Por ahí algunos de ustedes vio esta imagen, pero veámoslas un segundito en detenimiento, ¿no? Este recuerdo acá arriba nos dice cómo explicó el cliente que necesita esta hamaca. Ahora, el líder del proyecto entendió esto. Porque hablamos de grises, ¿vieron? Estamos todo el tiempo hablando de grises. Grisecitos. Entonces, ¿cuál es el gris de cada uno? Y el analista lo diseñó así. Y el programador lo escribió de esta manera. Y el vendedor lo describió de la mejor manera del mundo. ¿Sí? Es la mejor hamaca del mundo. Y el proyecto se documentó así. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta documentar. Es la parte ploma, ¿no? Pero es importantísima también. En alguna otra charla por ahí lo desarrollaremos. Y la aplicación que se instaló fue esto. Y arreglate. ¿Y cómo le facturamos al cliente esta hamaca que nos pidió? Y se la facturamos así, estás en Disney. Y por último, ¿qué soporte le dimos? Y para terminar, ¿qué era lo que realmente el cliente necesitaba? ¿Cuál era la necesidad del cliente? Porque también hay algo importante. A veces el cliente tampoco nos sabe decir bien cuáles son sus necesidades. Y ahí van a estar nuestras habilidades, ¿sí? Nuestro enfoque. Digamos que uno no es psicólogo de nuestros clientes, porque cuando vas a buscar los requerimientos y le preguntas, te va a hablar de toda su vida tal vez. Y está bueno, pero hay gente más idónea para poder responderle y ayudarlo con cosas de la vida al cliente. Pero digamos sí que somos como psicólogos tecnológicos de nuestros clientes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnología, IT, sus necesidades, sus requerimientos, estamos para poder convertirlos en realidad. Que lo proyectado sea concretado, ¿sí? Entonces, nosotros preguntamos, primero, para dirimir los grises, para determinar
¿sí? Los puntos dudosos de los requerimientos del cliente que dejen de ser dudosos. Y aparte, para poder determinar qué de lo que me explicó el cliente son sus reales necesidades. Que también es importante tenerlo en cuenta. O sea, las necesidades del cliente, que todos trabajemos en el equipo en función de las necesidades del cliente y poder despejar la información intrascendente de la que realmente trasciende y necesita para que el proyecto prospere. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Bien, a los que veo con las caritas en las cámaras, con eso me alcanza. Las cámaras, justamente los gestos ayudan para poder entender al otro. Ale, Sí, te escucho, Pablo. esto es indiferente a las 9 etapas de la comunicación, ¿no? Desde entre lo que pienso, lo que creo decir, lo que digo y después lo que sucede con el receptor. A ver, todo tiene que ver con todo. Sí, Pablo, eso aporta y suma. Pero acá estamos hablando específicamente de poder escuchar, de poder preguntar y de poder determinar bien las necesidades de nuestros clientes. Pero todo lo que vos estás diciendo sí suma un montón en esto también. Bien, y como les decía, un consejito. Acá no hace falta, pero en un futuro, si ustedes trabajan en forma remota con nuestros clientes, siempre con camarita. Justamente por este aspecto de la comunicación no verbal, ¿sí? Porque por ahí yo le veo cara de que no me entiende lo que le pregunta, entonces le repregunto, o le veo cara de cansado, entonces bueno, voy a cortar esa charla para poder continuarlo otro día que lo vea mejor, ¿sí? Entonces, hay que tratar de lograr vínculos lo más cercanos posible. Si no lo podemos tener frente a frente, que es lo que más disfrutamos y lo que mejor nos sale y nos gusta, porque somos personas, si interactuamos con personas, si hacemos reuniones remotas, nosotros por lo menos siempre con camarita, y vamos a intentar que el cliente también, ¿sí? Para lograr la mejor sinergia posible con el otro. Bien. Haciendo énfasis entonces a lo que veníamos hablando. El éxito de un proyecto va a depender, entre otras cosas, de la efectividad de la conversación, de la escucha activa y de las buenas preguntas, ¿sí? Obviamente las buenas preguntas, las buenas respuestas las vamos a obtener de la información que nos dé el cliente. Cuanto más exactitud tengamos en sus requerimientos, mejor es la oportunidad, más es la probabilidad de que el proyecto sea próspero, que termine bien. Entonces, los compromisos surgen de los pedidos, de los requerimientos. Las ofertas las vamos a hacer nosotros en función de los requerimientos que escuchamos. ¿Sí? Entonces, hay un compromiso de ambas partes. El cliente tiene una necesidad y nosotros estamos para satisfacer esa necesidad. Recuerden, cliente barra jefe barra lo que nos imaginemos. ¿Sí? Para que se produzca esa conversación, ¿sí? Lo que decíamos, el cliente nos pide y nosotros estamos para ejecutarlo. Y el saber preguntar es la parte fundamental. Entonces, Alejandro, sí, te escucho, Gerardo. te hago una consulta. ¿Qué opinión tenés sobre, a mí me pasa mucho, que no puedo dejar a veces, en una conversación no puedo dejar como espacios en blanco, siempre tengo que estar rellenándola hablando. Me cuesta como, si estoy, por ejemplo, en una conversación con vos y tengo que pensar en una pregunta, prefiero hablar de otra cosa e ir pensándola en el momento que te estoy preguntando alguna otra cosa. ¿Qué opinión tenés sobre eso, sobre dejar ese bache y repensar bien lo que uno tiene que preguntar o lo que te están diciendo? Perfecto, muy buena pregunta, Gerardo. Mira, tengo dos respuestas para darte. Si estás reunido con la persona que te plantea sus necesidades en forma presencial, el silencio es válido. ¿Sí? Porque uno habla con el silencio también. Entonces, forma parte de la comunicación no verbal. Ahora,
mi respuesta cambia en la virtualidad. En la virtualidad, el silencio es un espacio incómodo. ¿Sí? Entonces, la idea es que vos todo el tiempo estés atento a que el cliente te frene, o el otro, no hablo del cliente, el otro te frene y plantee lo que necesita, pero si no lo plantea, vos tenés que seguir. ¿Sí? Eso nos pasa también a los profes. En la presencialidad, el silencio puede generar que alguien que no se animaba a hablar, hable. Ahora, en la virtualidad, el silencio aburre. Entonces los profes estamos constantemente obligados a hablar, hasta que gente piola como ustedes me frenan, me preguntan, y vamos por el camino que ustedes necesitan, que es lo más valioso. Ahí va. ¿Sí? Hay un, Sí. hay un libro que está muy bueno, yo estudié arquitectura, de Rodolfo Levingston, que se llama El Método, y él trabaja sobre estas cosas de cómo llegar a lo que verdaderamente quiere el cliente, ¿no? Al requerimiento. Y habla también de esta parte así de los silencios, y bueno, más o menos lo que vos me estás diciendo. Pero cómo el saber escuchar en realidad es lo que te lleva a entender verdaderamente el requerimiento bueno, del cliente en este caso. Tal cual. Se lo recomiendo ese libro porque está buenísimo. Rodolfo Levingston fue uno de los que hizo casi todo Cuba después de lo que pasó. Bien, lo que puedes hacer, compartirlo, el nombre del libro en el chat, así tus compañeros también lo tienen y lo pueden tomar de ahí. Y Ahí buenísimo va, el aporte, lo conozco. ahí va. Bueno, gracias. Bien, entonces, ¿por qué les parece que no preguntamos muchas veces? Ahora, cada uno mire para sí, ¿no? Y en el chat pueden tomarse un minutito nomás, no mucho. ¿Por qué les parece que a veces no preguntamos? Porque estamos hablando del valor de preguntar, pero ¿por qué la inversa? ¿Por qué a veces no preguntamos? Algunas de las cosas que ustedes plantearon son las que pensamos juntos. Yo también pienso como ustedes, soy uno más. Digamos que en esta oportunidad alguien dijo que sé un poquito más y que lo puedo compartir con ustedes, pero puede haber otros temas que yo sería alumno de ustedes y aprendería. Y un montón, estoy seguro. Así que, pero bueno, lo que ustedes pensaron es lo mismo que pensé yo y que pensamos todos, no hay grandes secretos, ¿sí? Muchas veces no preguntamos porque no queremos exponernos a los demás, no saber qué decir. Creemos que impresionamos más si respondemos, que si damos punto de vista y no estar preguntando. No hacemos muchas preguntas para no meternos en problemas. A ver si pregunto algo que después me repreguntan y no sé qué decir. No sabemos qué preguntar, no saben qué preguntar, no, perdón, estoy hablando mal, no saben qué preguntas hacer para conseguir sus metas. ¿Saben lo que es una meta? Una meta es algo que queremos alcanzar. ¿Sí? Una meta es un objetivo medible. Yo digo, me quiero recibir. Me quiero recibir es un objetivo difuso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir que alcanzamos ese objetivo y depende, porque para algunos yo me quiero recibir a fin de año y para otros yo me quiero recibir en 10 años. ¿Sí? O yo me quiero recibir de maestro pastelero, o yo me quiero recibir de profesional en Haití. Entonces, ¿podemos consensuar entre dos personas que yo me quiero recibir, lo alcanzamos o no? Y la respuesta, como las preguntas mal hechas, es depende. No es lo mismo decir, yo me quiero recibir como profesional en Haití en un año. ¿Sí? ¿Qué quiero conseguir y en cuánto tiempo? Eso convierte un objetivo en meta. ¿Por qué? Porque es medible. Sencillamente por eso. Y nosotros como profesionales de Haití tenemos que alcanzar eso. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Eso era para explicar metas. ¿Sí? Que entendamos que es una meta. Es un objetivo que todos nos podemos poner de acuerdo que si se alcanza o no. No saben cómo obtener información de las personas que no conocen a través de preguntas. Por eso algunos no preguntan. Creen que a las personas no les gusta que les hagan preguntas porque se sienten interrogadas.
creen que las personas no les gusta, bueno, esta está repetida, se sienten expuestos, y la última, y para mí, la más importante como profesionales de IT. ¿Por qué? Porque desnuda nuestros defectos, nuestras debilidades. No pregunto nada porque de este tema yo sé todo, por experiencias pasadas con otros clientes. Y entonces no necesito perder el tiempo volviendo a preguntar. ¿Sí? A ver, yo tengo que hacer un sistema para una pizzería. Les cuento, en mis ratos de ocio de 3 a 4 de la mañana, estudié y soy maestro pizzero. ¿Sí? Entonces sé un montón de eso. ¿O por qué? Porque le hice un sistema a otra pizzería. Cuando voy a ver a mi cliente y le tengo que preguntar, no le pregunto mucho porque de ese tema sé. Yo sé, tengo conocimiento. Pregunto, ¿el sistema es para mí o para el cliente? Como el cliente hace la pizza, ¿es como la hago yo? Seguramente que no. No hay dos personas que la hagan igual. Entonces es fundamental olvidar nuestros conocimientos previos y ejercer la escucha activa con nuestros clientes. Porque damos servicio. Los que trabajamos en IT, a no ser que creemos un producto y después lo queremos vender, que es otra cosa, otro mundo, pero en general la mayoría de nosotros brindamos servicios. ¿Qué hacemos? Convertimos los requerimientos de nuestros clientes en realidad. Entonces nos tenemos que olvidar de experiencias previas nuestras, con clientes o propias, y ejercer la escucha activa para entender, interpretar y convertir en realidad los requerimientos de nuestros clientes. Siempre. Cada cliente es un mundo. Tal cual, tal cual. Cada cliente es un mundo. ¿Sí? Así como hay dichos que dicen que el que salva una vida salva al mundo, cada cliente es un mundo. Por eso también lo que les decía, no me puedo poner en la piel del otro, porque el otro es el otro. Lo que tengo que tratar es de lograr el mejor vínculo posible para poder entenderlo. Obviamente que en forma subjetiva, porque también somos personas, no somos inteligencia artificial. Entonces va a estar nuestra experiencia de vida y nuestro conocimiento y nuestra formación, y de nuevo, el carácter, el humor con que nos levantamos cada día. Pero a pesar de todos esos obstáculos en el medio, tenemos que lograr interpretar el mundo del cliente, siempre. Eso va a hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. Bien. Como desarrolladores, como acá bien dice, ¿no? Y resumiendo lo que veníamos hablando, como desarrolladores debemos tener la capacidad de reconocer que no sabemos todo y ser conscientes de la importancia que tienen las preguntas para ampliar nuestro conocimiento y satisfacer las necesidades / requerimientos de nuestros clientes. Para evitar especialmente lo que vimos antes, practiquemos ahora cómo preguntar un poco, ¿no? Ahora vamos a practicar, pero antes de practicar, ¿qué características tienen las preguntas en IT? No estoy hablando con un amigo, con un hijo, con un familiar. Hablo de preguntar en nuestra profesión, en nuestra futura profesión. Hay distintos instrumentos, artefactos que podemos utilizar para conseguir información. Entrevistas, encuestas, cuestionarios. Todas estas están formadas por preguntas. ¿Sí? No vamos ahora a ahondar en qué es una entrevista, una encuesta, un cuestionario, porque digamos que es una clase en sí, o un libro en sí. Pero digamos que estos instrumentos en IT contienen preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? ¿Sí? ¿Qué diferencia tenemos entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Como ahí dice el texto, pero no me importa el texto en este momento, las preguntas abiertas son preguntas de opinión. Son preguntas muy subjetivas, ¿sí? ¿Cómo te llevas con tu equipo? ¿Te gusta el desarrollo profesional en una carrera de IT? ¿Te tratan bien en la empresa? ¿Sí? Son muy subjetivas. Una pregunta subjetiva a un cliente, una pregunta abierta, es ¿cómo te gustaría que sea el sistema?
No es lo mismo cómo te gustaría a preguntas cerradas, ¿sí? De cómo te gustaría te pueden contestar lindo, te pueden contestar rápido, te pueden contestar eficiente, te pueden contestar robusto. ¿Y podemos programar estas palabras? ¿Sabemos llevar estas palabras a código? Definitivamente no. ¿Sí? Para llevar a código necesitamos preguntas cerradas. ¿Sí? Preguntas cerradas nos permiten obtener estadística. ¿Por qué? Porque le podemos hacer la entrevista a un montón de gente, cuestionario o encuesta a miles de personas. Y con un solo clic, por ejemplo, hay aplicaciones gratuitas como Google Form, que son cuestionarios. Con un solo clic nos llevamos las respuestas a un Excel y vemos qué porcentaje contestó cada cosa. ¿Sí? Sin mucho esfuerzo, digamos el mínimo esfuerzo. Entonces, preguntas cerradas, ¿sí? Son, ¿sos estudiante en programación? ¿Sí o no? Tu edad está entre este rango de edad, este rango de edad, este otro rango de edad. Y hay que tildar el checkbox, el casillero. ¿Sí? Son preguntas tipificadas, decimos, en donde el interlocutor nuestro, a quien le estamos preguntando, no nos puede contestar grises, porque siempre contesta un casillero. ¿Sí? Bien, decimos que, bueno, las preguntas siempre son binarias o tipificadas. ¿Sí? Binaria, ¿por qué? Porque siempre es un 0 o un 1. ¿Sí? Es un sí, un no, un blanco, un negro, un se hace o no se hace. O tipificadas, ¿por qué? Porque tenemos múltiples respuestas en donde eligen una. ¿Sí? No pueden elegir todas. Y eso nos va a acercar a un gris más definido. ¿Sí? No será un gris del 10 ni del 30, pero está entre el 20 y el 25. Bueno, está nuestro ajuste al requerimiento va a estar mejor definido para poder programar lo que realmente el cliente necesita. Y la Maca, en vez de ser escalones, sea la llanta, la goma, perdón, el neumático que estaba en la imagen que vimos antes. Ahí te escuché, sí, te leí, Pablo, tal cual. Cuando hablamos de binarias y preguntas cerradas, hablamos de, por ejemplo, booleano, 0 y 1. Estamos en lo mismo. ¿Sí? Por eso hablaba de respuestas binarias. El binario es el 0 y el 1. Bueno, ahora, para jugar un poco entre nosotros, si el cliente nos pidió una Maca, ¿qué preguntas podríamos hacerle para lograr la exactitud del requerimiento? ¿Vieron la diferencia de las imágenes, no? Que el cliente nos pedía una Maca que la imaginamos como escalones, con una soga, mientras que el cliente quería un neumático con una cuerda y nada más, atado a una rama de árbol. ¿Qué preguntas podríamos hacerle al cliente para lograr, ¿sí?, respuestas binarias? O no, o preguntas abiertas si quieren. Por eso, acá les dejo la imagen en donde por chat pueden decirme si les gusta hacer alguna pregunta abierta o no, porque tampoco seamos binarios ahora, no es solo cerrado. Puede haber alguna pregunta abierta, pero hay que saberla hacer bien, para que se oriente a lo que necesitamos escuchar. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los ejemplos? Entonces, ahí veo, Pablo puso con cuántas cuerdas colgará la plataforma. Bien, es binaria, está tipificada. ¿De qué tipo de plataforma hablamos? Bien, es abierta y nos sirve, es útil. ¿Dónde colocaríamos la hamaca? El tipo de material. ¿Qué tipo de hamaca? ¿Una hamaca para dormir? ¿Una hamaca para jugar? Excelente lo que están aportando. Rango de precio, ¿cuánto quieren pagar? Digamos que, a ver, acá voy a poner un parate, que me voy del tema, pero es importante transmitir. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer un proyecto bueno o malo, depende de lo que nos paguen. Siempre vamos a hacer un proyecto bueno. Siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Sí?
Obviamente el proyecto puede incorporar más tecnología o más funcionalidad. Y eso tiene su costo. Pero el core del proyecto, el corazón del proyecto, siempre tiene que satisfacer las necesidades primarias del cliente para el proyecto que nos convoca. ¿Sí? Puede que el sistema esté en una PC sola porque no tiene más dinero que para eso y solo va a funcionar en esa PC y está buenísimo. Ahora, ¿tiene dinero para invertir? Vamos a hacer un sistema que aparte de que esté en una PC, esté en red. Obviamente va a tener otro costo, pero el sistema es el mismo, el core es el mismo. Trascendemos y lo hacemos mobile, lo hacemos web, obviamente tiene un costo, pero el core de la necesidad del cliente siempre es la misma y siempre la tenemos que satisfacer. Entonces, no es que vamos a trabajar mejor o peor por lo que nos paguen. Vamos a trabajar siempre con excelencia. Obviamente, si hay más presupuesto, el proyecto se puede incrementar. ¿En qué? En funcionalidad y en aspectos tecnológicos. Pero el core siempre lo vamos a brindar con la mejor calidad que esté a nuestro alcance. ¿Sí? Bien, leo rapidito a ver si alguien más opinó algo muy, muy destacado. ¿Para quién hamaca? ¿A quién se va a hamacar? Buenísimo. ¿Cómo quieres que se vea tu hamaca? Características importantes. Bueno, ahí está lo del presupuesto. Bueno, avanzamos, ¿sí? Muy buenos los aportes. Bien, me adelanté, es como que les adelanté la película, perdón, pero Spoiler. yo avanzo y voy sobre la pantalla. Esto es lo que hablamos antes de preguntar, respuestas tipificadas o binarias, que nos ayuda a tener la mayor cantidad de certezas a la hora de programar. Y también de gestionar los proyectos, ¿sí? Porque uno tiene que ser siempre ambicioso. Uno tiene que disfrutar del presente y siempre planificar el futuro. Y más en Haití. Nos despertamos planificando y nos dormimos planificando. Pero uno hoy está aprendiendo a programar y Dios quiera, y ustedes también, que sean excelentes programadores. Y en algún momento de su vida profesional van a trascender y van a pasar a gestionar proyectos. ¿Sí? Y a ser innovadores y gestionar y crear sus propios proyectos. Entonces, para todo eso siempre hace falta saber preguntar, y necesitamos muchísimo las preguntas cerradas, y obviamente saber escuchar, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Bien, hay algo que es importante. Hay muchos libros, muchos textos hablando de esto, pero vayamos a algo concreto y sencillo, pero que nos dé impacto, que nos sirva desde este momento. ¿Cómo convertir el dato en información? Porque un dato es algo que oímos. A ver, invento en el momento pues no lo tengo preparado. Me dan el número 10. Número 10. Número 10, para mí, ¿qué es? Nada. ¿O qué puede ser? El 10 de la celeste y blanca. Entonces estoy pensando en Messi. El 10, que es la nota que me voy a sacar en el próximo examen. El 10 puede significar un montón de cosas. El tema es, el 10 es un dato. ¿Cuándo es información? Cuando a mí me es útil para mi sistema. ¿Sí? Cuando el dato se convierte en información, significa que el dato es útil. No es solo un número. Es un número que yo lo necesito y lo voy a utilizar. ¿Cómo conseguir esa información? A través de buenas preguntas. A través de la escucha activa. Y a través de la capacidad de repreguntar, que era algo, ahora no me acuerdo, uno de los chicos que participó, que el cliente, que hablábamos de los silencios, ¿no? Que el cliente me pregunta, perdón, que yo le pregunto al cliente, el cliente me contesta. Y tener la capacidad al vuelo de poder interpretar lo que el cliente me contestó y decir, creo que era Gerardo. Y decir, bueno, pero sigo con grises. Entonces tengo que repreguntar para despejar ese gris. No me puedo conformar con una respuesta que no sea tipificable. ¿Sí? Porque yo no le puedo hacer un sistema más o menos. Más o menos para acá, más o menos para allá. Más o menos hace esto o hace lo otro. Tengo que hacer el sistema
que realmente necesita y espera el cliente. Entonces, si yo estoy preguntando y el cliente me responde con algo que para mí es ambiguo, entonces, si puedo, repregunto en el momento. Y si me acuerdo después de la reunión con el cliente, me hago un machete, me hago una listita de nuevas preguntas, de repreguntas, ¿sí? Porque necesitamos seguir indagando. No es que pregunté una vez y ya está. Perdí mi oportunidad, me tengo que arreglar con eso. Existe, y se usa todo el tiempo, la posibilidad de lograr nuevos encuentros con nuestro cliente o jefe o quien sea, como decimos siempre, para repreguntar lo que necesitamos y eliminar la ambigüedad. Alejandro, Sí, perdón, lo que pasa, también está ahí lo que vos estabas diciendo, en el saber escuchar y todo eso, el tema que también pusieron ahí, el tema de la intelectualidad. A veces pensamos que sabemos más que el cliente, y nuestro ego está por delante de la persona con la que vamos a charlar, porque como somos nosotros los que vamos a desarrollar el producto o lo que sea, creemos que la tenemos un poco más clara. Y ahí es donde uno deja de preguntar y donde se queda con lo que uno sabe y no se abre espacio a la escucha, vendría a ser. exactamente, a ver, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, completamente de acuerdo, en un 100%. Y ese es el desafío, ¿sí? Hay un desafío personal nuestro, que es justamente dejar los egos de lado, el orgullo de lado. Hay que usar los conocimientos que tenemos en Haití con sencillez para lograr la satisfacción del otro, ¿sí? Porque el otro es el que me va a pagar el sueldo o me va a pagar el sistema. Entonces, la idea es lograr la satisfacción del otro, es la forma de prosperar. Es un ejercicio dificilísimo. Uno no nace sabiendo escuchar. Hay gente que tiene más habilidad, pero igual esto se ejercita día a día trabajando. No hay otra forma, ¿sí? Es día a día trabajando. ¿Y saben cuándo uno logra una satisfacción muy grande y se dan cuenta que van por el camino? Cuando lograron escuchar bien, el cliente está contento. Y no solo te paga, o tu jefe, no solo no te echa, sino que aparte te empieza a dar sistemas más importantes en la empresa, porque confía en tu capacidad analítica, confía en tu capacidad de escucha y de pregunta activa, de escucha activa y de pregunta. Entonces, cuando a la empresa te empiezan a dar trabajos de más relevancia para la empresa, vos te vas a dormir con la satisfacción de decir, es por acá. Cuando el cliente no solo te pagó, sino que te recomendó a un amigo que también necesita un sistema, te das cuenta, bueno, estamos por el buen camino, sigamos escuchando bien, ¿sí? Sigamos logrando sinergia con el cliente. A ver, ustedes están estudiando una carrera tecnológica. Pueden ser excelentes programadores, no tengo duda de que muchos de ustedes lo van a hacer si se lo imponen, si lo pretenden y lo llevan a cabo. Ahora, hay algo que es importante. Si yo soy un excelente programador, pero no logro interpretar las necesidades que me lo pide el sistema, lejos está de que mi código sea útil. ¿Sí? Necesitamos de las dos habilidades. Ser un excelente programador y aparte saber interpretar lo que me piden que programe. ¿Sí? Si no, por más que sea el mejor programador del mundo, mi sistema no lo va a usar nadie. Bien, hasta ahora la agenda de hoy fue... Bueno, Ale, hablamos de... si querés, Sí. o sea, hay algunos comentarios que están buenos en el chat, no sé Ah, si no querés llegué como a leer leerlos, unos como... perdón. ¿Leíste? No llegué a leerlos, por eso. Ah, bueno, que capaz está bueno como para ir retomando para la conclusión. Si querés, te voy Dale, leyendo como algunos que están buenos como recap. dale, por favor. Fueron interesantes las cosas que dijeron en torno a la hamaca, ¿no? Tipo, preguntar por cosas como bastante específicas por las medidas de la hamaca, en qué plataforma la colgarían, de qué tipo de plataforma hablamos, dónde estaría la hamaca, el tipo de material, el color, las cosas que parecen como no insignificantes, pero realmente hacen a la cuestión, qué tipo de hamaca, una hamaca para dormir, una para jugar, rango de precio, cuánto quiere gastar,
hacer como preguntas también qué características son las más importantes para vos, como de valoración. Me parece que está bueno como para, que fue como un Sí. poco más lo que opinaron, ¿no? En esa pregunta que tenían abiertas. Creo que eso hace como un puente bastante directo a la conclusión con las cosas que se fueron hablando. Tal cual. Así que, Un pequeño aporte, Ale, sí, te si me escucho, Pablo. permitís. El solo hecho eso de, ¿cómo es? De que una persona tenga el ego tan por delante ante el cliente, entre los programadores, lo he leído varias veces y lo he escuchado como el efecto Seagull, como el efecto Ujú. gaviota. Sí, La persona que literalmente irrita tanto al cliente, a sus compañeros y demás. Y se basa básicamente en eso, ante interponer sus conocimientos a las necesidades y requerimientos de la persona conjunta, o ante poner su propia opinión, ¿no? Anteponer, no, imponer su propia opinión por encima del grupo donde está socializando. ujú. Perfecto. Muy buen aporte. A ver, ahí pregunta alguien, una pregunta hace Mati. Sobre el silencio que hacen en las entrevistas. No recuerdo si Besos o Musk. Antes de responder, leí que el tipo después de la pregunta enfoca todo su raciocinio en responderla. ¿Podés comentar sobre esto? Trato de ponerlo en práctica a veces, pero es como que queda feo. A ver si entiendo bien. Eh, no vi eso de las entrevistas, pero a ver, me imagino, Mati, que les preguntan algo, se toman un minuto, claro, se toman un minuto para poder responderla. Ahí te veo, Marcos, ahora hablamos. Se toman unos minutos, un minuto, un breve instante para responderla. A veces hay que ordenar los pensamientos, ¿sí? Uno a veces en la cabeza tiene puro caos. Es más, lo que pasó antes, ¿no? Hubo algo que cuando empezamos la charla, que me preguntaban de requerimientos, algo pasó que me frenó y me costó volver. Bueno, uno es persona y en la cabeza tiene un millón de cosas. Entonces, no está mal, ¿sí? Ante una respuesta compleja, que no es fácilmente interpretada por uno, tomarse un minuto para poder contestar de la forma más acertada posible y poder responder a lo que se le pregunta y no cualquier cosa. También hay que saber contestar lo que se nos pregunta nada más. Por ejemplo, en los exámenes, como alumno, ¿no? Si te preguntan sobre B y C, ¿por qué contestas hasta la Z? Si no te lo preguntaron. Hay que saber escuchar, hay que saber preguntar y hay que saber responder solo lo que nos piden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo demás es información redundante, que lo único que hace es ruido en la comunicación, porque nadie espera esa respuesta redundante. ¿Sí? Marcos, levantaste la manito, te escuchamos. Sí, sí. Yo quería preguntar si hay situaciones tipo, por ejemplo, cuando habla de cuestiones impositivas o de cuestiones legales, donde ni el cliente ni vos tienen la voz autorizada o saben del tema. ¿Quién debe proponer, digamos, apelar a ese recurso para entender lo que se quiere hacer? Porque por ahí vas, qué sé yo, a un almacén de acá del barrio y te pide un programa de stock, pero que cumpla con la FIP o que cumpla a medias. Y vos no sabés nada de eso. Eh, ¿Cómo sumás, digamos, una voz autorizada que te saque de esa nebulosa? Buenísima tu pregunta, Marcos. Mira, a ver, vamos por experiencias estrictamente personales y cada uno puede tener las propias, ¿no? Yo no soy un libro, soy Ale. Así que vamos a basarnos en mi experiencia personal. A ver, les cuento una infidencia. Yo, aparte de ser profesional en sistemas, soy biotecnólogo con orientación en genética molecular. No es chiste, es verdad. ¿Sí? Ahora, una vez hice un software para un laboratorio. Punto uno. Voy a preguntar menos porque el tema no sé, porque el tema sé. No, en absoluto. Tengo que preguntar de nuevo. Pero hay temas, por ejemplo, que me pedían que facturara, como decía Marcos. ¿Sí? Y yo de facturación no tenía experiencia.
o de comercio online ahora que está muy en auge. Uno no ha tenido tanta experiencia. Pero hay sitios gubernamentales y no gubernamentales que explican todo esto muy bien. O sea, primera ayuda, buscar a algún amigo idóneo que me pueda dar una mano. Segunda ayuda, la web. ¿Sí? Digamos que todo esto está documentado y uno lo puede aplicar. Obviamente que tener a alguien que me preste la oreja y me dé una mano es mucho mejor. Y no hay que tener miedo de decir no sé. No hay que tener miedo de decir no sé. A ver, hay que unir dos mundos, el del cliente y el nuestro. En el nuestro nosotros solo tenemos que saber de IT. Todo lo demás no nos importa. ¿Por qué? Porque importa lo que el cliente necesita. Ahora, yo tengo que hacer un software para industria petrolera. No sé absolutamente nada. No me va a pasar nada malo, no me voy a enfermar, no voy a quedar mal con nadie. Si le digo a mi cliente, mirá, discúlpame, pero yo de esto no sé, y te voy a hacer todas las preguntas necesarias para que el sistema te sirva. Entonces, uno está demostrando humildad y capacidad está demostrando preocupación y compromiso para con la tarea, y eso no es mala palabra. ¿Sí? El cliente sabe de petróleo, yo de sistemas, y yo con el sistema tengo que hacer el mejor sistema del mundo para que al cliente le sirva para lo que me convocó. ¿Sí? Ahora, si el cliente me plantea que necesita algo que él no conoce y yo tampoco, obviamente al cliente no le voy a decir nada de eso, ahí está la picardía de uno. Termina la reunión y estoy buscando algún amigo, algún profe, algún referente que me dé una mano, ¿sí? No seamos golosos, la torta no la comemos solo, la podemos compartir con otros, y lo mejor es tener varias tortas. ¿Sí? Uno dice, no, conseguir clientes es todo mío, y después no doy abasto o no tengo el conocimiento y lo pierdo. ¿Sí? Se trabaja en equipo, siempre, en sistemas se trabaja en equipo. No se trabaja más solo. ¿Sí? Y el equipo puede tener varios proyectos, en una empresa o en forma individual uno como emprendedor. ¿Sí? Entonces, lo más común es que sea en una empresa. Entonces, se trabaja en equipo. Y si yo no sé todo, busco ayuda. Y si eso no alcanza, googleo, que para algo tenemos la web hoy, y que esto está muy bien documentado. ¿Se entendió? ¿Sirvió un poquito lo que dije, Marcos? Sí, muchísimas gracias. No, todo bien. No sé, José, mientras yo hablaba, ¿alguien escribió algo importante en el chat o avanzó? No, todo un grupo súper, porque tienen muy claros los conceptos. Acá alguien dice y cierra con lo importante de tener capital social como para hacer ciertas cosas. Creo que está bueno esto, todo lo que... Hay una pregunta así que no sé si respondieron, pero Martín me parece que ya fue, ¿no? Sobre el silencio en las entrevistas, ¿no? No recuerdo si Besos o Musk, antes de responder, leí que el tipo después de la pregunta enfoca todo su raciocinio en responderlas. ¿Qué puedes comentar sobre esto? Trato de poner en práctica a veces, pero no sé cómo, queda feo. Demorar unos segundos en responder. Creo que esto ya lo respondiste, ¿no? Sí, sí, lo hablamos. No hay que tener vergüenza. A ver, no somos máquinas nosotros ni el cliente. La mejor manera de lograr la comunicación más sincera posible. Y mostrar que uno no sabe a alguien no es mostrar debilidad. ¿Sí? Bien. Conclusión. El último QR. Sí. Esto era lo que habíamos preguntado al principio, ¿no? Y que lo fueron contestando ustedes. ¿Han notado que algunas personas levanten el tono? Sí, obviamente que sí. ¿Hay diferencias entre oír y escuchar? Sí, acuérdense, oímos más nuestra interpretación es lo que escuchamos. ¿Sí? Yo me quedé sin el partidito. Oigo una música que me recuerda a alguien que me hace extrañarla, o me hace llorar, o me hace recordar otro momento. ¿Es importante saber escuchar y saber preguntar? Sí, las dos. Acuérdense del yin y el yang. No hay una mejor y otra peor. No es el huevo y la gallina. Necesitamos de las dos todo el tiempo retroalimentándose entre sí. ¿Y por qué decimos que es tan importante en nuestra profesión, en nuestras vidas, saber escuchar y saber preguntar? Bueno, es toda nuestra charla de hoy, ¿no? De eso se trató esto. De tratar de superarnos día a día, de ser
mejores profesionales, mejores futuros profesionales, de ser sinceros, de ser humildes, de decir que algo no lo sé no es mala palabra, de saber escuchar y tratar de ponerme del lado. Recuerden que ponerme en la piel del otro es imposible, cada uno tiene su piel, pero ponerme del lado del otro para poder entender realmente sus necesidades es fundamental. ¿Para qué? Para programar lo que el otro necesita de nosotros, y no lo que se nos da la gana a nosotros. ¿Sí? Porque si no, la desazón, el fiasco que causa esto es muy grande, y no está bueno vivirlo. Y bueno, a ver, nos volveremos a ver, como lo dice alguna serie por ahí, en la tele, no quiero dar nombres. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, el viernes que viene, de la semana que viene, no mañana, que es feriado. El 14 de octubre nos volveremos a ver y vamos a profundizar en lo que es trabajo en equipo, ¿sí? Y una aproximación con Scrum, que es algo que se usa como la Coca-Cola en el ambiente de Haití, ¿sí? Para Dios quiera consigan, si no lo tienen ya, consigan empleo pronto y que Bueno. obviamente se puedan insertar en equipos de trabajo, aunque sea con 1 horita y pico de charla, pero saber dónde uno va a entrar a trabajar, más o menos qué lenguaje, qué hacen, cómo se mueven, y poder volcar rápidamente lo que estamos aprendiendo de programación, ¿no?